Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Caminos de Fe, como cada martes a las 7 de la noche. Sean todos bienvenidos también a nuestro canal Promesa MRC. Y esta noche estamos completamente en vivo, queridos hermanos. O sea que si ustedes quieren, pueden llamar por el programa, pueden escribir en el chat, pedir peticiones, oración, lo que ustedes deseen, pues para eso estamos en vivo. Y hoy vamos a orar, como siempre, por algunos hermanos que necesitan de nuestras oraciones. Y inclúyelas, por favor, en tus oraciones personales, ya sea en la mañana. Cuando tú ores, incluye a estas personas que están necesitadas de oración. Ellas son Ana Batista, Daniel Cabrera, Sabdi, Alisa, David de Jesús y familia, Daisy Calcaño, que hoy cumple años, por la salud de ella. Así es que, hermana, muchas felicidades. Por María Vázquez también. Y por todas las demás intenciones que tenemos en nuestros corazones y que anteriormente ya hemos puesto en nuestro programa. Seguimos orando por cada una de ellas, mis queridos hermanos. Y ahora vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios para que venga en este momento y nos acompañe, ¿verdad? Como cada martes. Vamos a pedir ese Espíritu Santo y le decimos: Espíritu Santo de Dios, ven en este momento. Ven, Espíritu Divino, ven y llénanos de tu fuerza, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, Espíritu Santo de Dios. Ven con poder, ven a sanar, ven a liberar, ven a restaurar, Espíritu Divino. Tantas personas que necesitan de tu compañía. Oh Espíritu Santo de Dios, mira cuántos enfermos piden oración. Oh Espíritu Divino, ven a sanar, ven a llevarte ese cáncer de tantos hermanos. Oh Espíritu Santo de Dios, tú que eres fuerza divina, fuerza de lo alto, ven a restaurar la vida y el corazón de tantas personas. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros hogares, ven a restaurar nuestras familias, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de ti, Espíritu Divino. Querida hermana, hermano que me escucha, si tú tienes una intención especial, pide en este momento el Espíritu Santo de Dios. Pide que se derrame con poder en esa situación, en esa necesidad que tú estás presentando en este momento. El Espíritu Santo de Dios es real, el Espíritu Santo sana, salva y libera. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas una vez más. Ven a acompañarnos en esta noche. Ven y visita cada hogar que abre sus puertas para ti, Espíritu Santo. Oh Espíritu Divino, ven, ven que te necesitamos. Llama a ese Espíritu Santo de Dios. Dile que tú le necesitas para seguir adelante. Dile que te dé nuevas oportunidades. Dile que abras los caminos si siente que están cerrados tus caminos. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Divino. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que tú estás vivo. Sabemos que tú obras en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, fuente de vida, por acompañarnos, por restaurarnos. Gracias por hacernos sentir tu presencia maravillosa en nuestras vidas.
Muchas gracias, Espíritu Divino. A ti, Espíritu Santo, te dejamos cada necesidad. Dejamos cada necesidad en ti, Espíritu Divino. Oh, bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Divino. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Madre. Gracias. Queridos hermanos, entonces aquí está nuestro celular de nuestro programa. Puedes llamar al 347-680-5889. 347-680-5889. Así es. Lo que pasa es que me hice hoy un estudio en la vista y me dilataron las pupilas, pero estamos en vivo y estamos aquí. Así es que anota este teléfono y puedes comunicarte con nosotros al 347-680-5887. Aquí puedes pedirnos oración, puedes opinar sobre el tema que vamos a hacer esta noche. 347-680-5889. A tu orden para todo lo que tú necesites. Y para este mes de septiembre, nuestra iglesia está celebrando el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Aquí está nuestra Biblia. Yo no sé si tú tienes una Biblia. Me imagino que sí, ¿verdad que sí? Porque todas las personas que estamos buscando del Señor, lo primero que hacemos es tener una Biblia, que es la palabra de Dios. Y fíjate que la iglesia es tan sabia que ella nos pone un tiempo específico para nosotros profundizar en ese tema, como es ahora el tema de la Biblia. Es que vivimos nosotros en el mundo con tantas necesidades, con tantas situaciones, y vivimos pues de un lugar para otro y nos olvidamos muchas veces de temas que son especiales para nosotros. Y en este caso, en este mes completito, vamos a profundizar en la palabra de Dios, queridos hermanos. La palabra de Dios, que es la Biblia, que es Jesús palabra. Cada cosa que tú necesitas escuchar, aquí la tenemos. Cada palabra de aliento, ¿a dónde la vamos a encontrar? En la Biblia precisamente, en la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces tenemos que sacar ese tiempo especial y más durante este mes que estamos celebrando el mes de la Biblia. Muchas veces, bueno, dicen los psicólogos que cuando nosotros hacemos una acción por 21 días, creamos un hábito. Entonces, es precisamente para crear ese hábito de leer la palabra de Dios. Y ya no va a ser por 21 días, sino por todo el mes completo. O sea que si lo empezamos a hacerlo desde ahora, vamos a crear ese hábito de leer la Biblia. Muchas veces nos conformamos ¿con qué? Con escuchar la palabra de Dios todos los días desde un audio, desde un video. Y está bien que tú escuchemos la palabra de Dios desde los diferentes medios de comunicación. Pero tenemos que ir a la fuente. A la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Pues la Biblia, mi querido hermano. A veces cuando estamos vistiéndonos, que vamos para el trabajo, que vamos a salir a una cosa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el audio y vamos escuchando la palabra de Dios para saber de qué se trata, para escuchar los consejos que nos dice. Muy bien, pero no debemos de conformarnos solamente con escucharla desde los diferentes videos o audios que nos mandan. ¿Cuántos miles y miles de videos y de audio nos mandan de la palabra de Dios? Y está perfecto, está muy bien. Ojalá tú también te animes a hacer un video o hacer un audio con la palabra de Dios.
Todos somos misioneros precisamente de la palabra de Dios. Y el Señor nos manda a llevar su palabra por todas partes, precisamente, mi hermano. Así es que te animo en este mes que profundices en la palabra de Dios. Ahora en este mes que estamos tratando y trabajando la Biblia. Así es que, mis hermanos, vamos a dar unos puntos específicos sobre la Biblia para nosotros poder profundizar en ella y poder amar mucho más la palabra de Dios. Tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Así como tú tienes un amigo y le hablas constantemente a ese amigo por tantas situaciones difíciles, por lo que tú quieres, pues así mismo tenemos que tratar la palabra de Dios. Así mismo tenemos que tratar la Biblia, mi querido hermano. Tenemos que crear esa relación profunda, tenemos que manosearla, tenemos que escudriñar la palabra. Y lo primero es que la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que tenerla en un lugar especial, mis queridos hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿dónde tú tienes tu Biblia? Algunas personas tenemos la Biblia tirada, junta con tantos otros libros, pero está bien, puede estar con otros libros, pero ¿qué sucede? Que la usamos para acorar a otros libros. Lo usamos como un objeto para acorar otras cosas, para que las otras cosas no se caigan. Y no debe ser así, mis hermanos. La Biblia tiene que estar en un lugar especial, tal vez decorada con un poco de flores o con un mantelito, qué sé yo, porque, óyeme, si tú y yo hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo, ese encuentro personal con Dios, y aquí está su palabra, entonces tenemos que darle un trato muy especial, ¿verdad que sí? No podemos tratarla como un libro cualquiera. Y muchas veces tenemos la Biblia tirada con las páginas todas dobladas, todas torcidas. Y de verdad que tenemos que empezar a respetar esta palabra de Dios. Tenemos que empezar a respetar la Biblia, mis hermanos. Algunas personas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 o en los salmos que decimos, esos salmos de protección. En el Salmo 91, otros la tienen en el Salmo 23, otros en el Salmo 45. Y ahí está la Biblia, mira, abierta en esos salmos y no la leen y llena de polvo tiene la Biblia, mis hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ganamos con tener la Biblia abierta en uno de esos salmos de protección para que nos protejan si ni siquiera lo leemos? No va a hacer ningún efecto ese salmo, queridos hermanos. Si tú y yo, aunque tengamos la Biblia abierta en la lectura que sea, en el libro que sea, y nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, no leemos esa palabra que esté abierta ahí, no va a hacer ningún efecto en nuestras vidas. Entonces, el salmo, la palabra de Dios, cuando está abierta en tu casa, no es para los objetos que son inanimados, es para ti, mi querido hermano. Tú y yo somos los que tenemos que empezar a leer esa palabra, a profundizarla, y si es preferible leerla en voz alta, mucho mejor, para que se entre por nuestros oídos, llegue a nuestra mente y baje a nuestros corazones. Solo así, entonces, esa palabra de Dios va a empezar a dar los frutos esperados en tu vida y en mi vida. Porque entonces la palabra de Dios no va a dar ningún fruto si no es de esa manera, mis queridos hermanos. Así es que la palabra de Dios tiene que ocupar a partir de ahora un lugar importante en tu hogar. Yo no sé, te repito, dónde tú tienes tu Biblia, pero a partir de ahora te animo que en este momento vayas y busques tu Biblia y mires a ver si la tienes empolvada y empieces entonces a despolvarla y empieces a hablarle a Jesús palabra que está ahí esperando tener una relación profunda y real contigo, mi querido hermano. También muchas veces la palabra de Dios la utilizamos como un almacén, la llenamos de cosas. Empezamos a poner postalitas en ella. Miren, ponemos de todo en la Biblia muchas veces. Ponemos oraciones que aparecen,
ponemos postales que encontramos. Miren, yo he visto Biblias, inclusive, que tienen dinero dentro. Le ponen un peso de que para la buena suerte. Otros juegan la loto y le entran el boleto de la loto acá, en la Biblia, para la buena suerte. Mis queridos hermanos, entonces tenemos que empezar a limpiar nuestra Biblia. Vamos a limpiarla, a sacar todas las cosas que no tienen que estar aquí. En la palabra de Dios no es ningún lugar para tú y yo guardar absolutamente nada, mis queridos hermanos. A veces hay unos divisores de la Biblia, eso sí lo podemos utilizar, son unos divisores estrechos y de cartón. Y yo prefiero las cintas. A veces mi Biblia trae una sola cinta y ¿yo qué hago? Yo entonces le agrego otra cinta porque yo vivo utilizando varias lecturas y al utilizar varias lecturas, pues es bueno que sepamos dónde tenemos que dividir la Biblia. Pero nada de tener 50,000 cosas adentro. También he visto algunos hermanos que ponen hojitas de los árboles, o sea, de todo tipo de cosas. Y no es para eso la palabra de Dios, mis hermanos. También otra cosa importante es que tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios. Yo he ido a veces a muchos retiros, a cursos que he participado y se requiere que llevemos la Biblia. Y no sabemos casi utilizar, o sea, no tenemos, eso demuestra la poca relación que tenemos con la palabra de Dios. No sabemos ni siquiera a veces dónde queda el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, mis hermanos. Entonces, si nosotros nos consideramos cristianos, que significa seguidores de Jesucristo, lo primero que tenemos que hacer es amar su palabra. Saber dónde está el Antiguo Testamento y dónde queda el Nuevo Testamento, precisamente. Saber cuáles libros pertenecen a él, cómo debemos de buscar una cita bíblica. Entonces, durante todo este mes, queridos hermanos, vamos a aprender a hacer un taller para aprender a utilizar la palabra de Dios, a buscar diferentes citas bíblicas. Tenemos que entonces escudriñar las escrituras, leer las escrituras, buscar el significado. ¿Qué tú quieres decirme, Señor, con tu palabra? Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que tú y yo leemos la palabra de Dios. Y antiguamente la Biblia no era como la conocemos hoy en día, mis hermanos. La Biblia, ¿tú sabes cómo era la Biblia en la antigüedad? Una llamada. Sí, buenas. Amén, amén. ¿Quién me habla y de dónde? Ok. Oh, sí. Oh, sí. La hermana que tengo aquí la hermana que tengo, no sé, ¿se ha escuchado públicamente en el programa? No, pues no. Un momentito, hermana, que no tenía encendido el teléfono. Bueno, pero la hermana está preguntando por el retiro que vamos a tener con el padre Chelo. El retiro, más adelante, esté pendiente, mi hermana, porque en el programa próximo le vamos a ir comunicando, pero el viernes el retiro es desde las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la tarde, y el sábado de 9 a 5 de la tarde. ¿Bien? Entonces, si usted después más adelante se comunica conmigo o aquí en la iglesia para si le interesan los boletos, ¿está bien? Sí, entonces sábado de 9 a 5 será el retiro, querida hermana. Gracias por su sintonía, mi hermana. La cosa es para comprar los tickets, ¿cómo hagamos? Sí, para comprar los tickets, entonces, a este número que yo le di, a este número usted vuelve a llamar fuera del aire y ahí le vamos a atender a tomar los tickets que usted quiere y dónde usted lo va a venir a buscar. ¿Está bien?
Mientras tanto, hoy vamos a seguir con, ¿qué usted cree? Vamos a aprovecharla. ¿Qué usted cree de este mes de la Biblia que estamos celebrando? El mes de la Biblia. Sí. Pero es demasiado necesario para los católicos, que por eso que nos llevan los libros 3 años. Después no estudiar la Biblia. Súper bien. Ok, dice nuestra hermana que nos llama, que es muy necesario estudiar la Biblia, pues es la base de nuestra fe. Muy bien, querida hermana, pues nos llama más adelante, ¿oyó? Para darle los detalles sobre el retiro. Bien. Bueno, agradecemos a nuestra hermana. Disculpe, no tenía activado el micrófono para que saliera en el aire. Todavía no he activado, pues no sé esta tecnología, pero es en vivo y no importa. Así es que, mis hermanos, continuamos con el tema de esta noche, que es sobre la Biblia, que es sobre cómo utilizar la Biblia y algunos puntos específicos de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, entonces, decíamos que la Biblia debemos de tenerla en un lugar importante, porque la Biblia es Jesús palabra, Jesús hecho palabra que se relaciona con cada uno de nosotros. También le dijimos que tenemos que limpiar la Biblia de todas las cosas que le vamos echando dentro, que la Biblia no es para eso, no es para tener tantas cosas dentro de ella, sino que tenemos que tenerla muy limpia y en un lugar muy especial. Entonces también decía que la Biblia no estaba escrita antiguamente como la tenemos actualmente. La Biblia anteriormente estaba escrita en unos pergaminos grandes llamados papiros, y esos papiros eran, ¿de dónde eran sacados esos papiros? De plantas acuáticas o de unas plantas que se llamaban juncos, que se dan en los campos, o también de las pieles secas de algunos animales. Entonces, antiguamente, esos hombres que el Señor escogía, ¿verdad? El Señor escogía para escribir la palabra de Dios. ¿Qué hacían ellos? Escribían en esas partes, en esos juncos, en esos papiros, y escribían todo de corrido, mis hermanos. Era bien difícil anteriormente leer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios antes no estaba destinada a leerla todo el público realmente, sino que eran personas específicas y los hombres en las sinagogas, ¿se recuerdan? Entonces, la escribían completa, el texto completo, de arriba a abajo, sin punto, sin coma, todo de corrido. Papiros y papiros y papiros, y no de este tamaño tampoco, eran unos pergaminos más grandes, y unían un papiro, lo unían con el otro, y lo unían con el otro, y hacían esos rollos de la ley. Entonces, mis hermanos, de esa manera que hacían que existía la palabra de Dios en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasó? Que como estaba escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, el hebreo es el idioma de los judíos, entonces era poco entendible para la gran masa de gente. Y después que estaba escrita en hebreo, griego y arameo, luego fue traducida del griego, fue traducida al latín o vulgata. ¿Y por qué le llamaron latín o vulgata? Porque la palabra vulgata viene precisamente de la palabra vulgo, que es la gente popular. La gente más popular querían que la palabra de Dios entonces llegara a todas las personas y no fuera solamente para un extracto de persona específico. ¿Y quién hizo esa traducción del griego al latín o vulgata? La hizo San Jerónimo en el siglo 347 después de Cristo. Y una vez que ya San Jerónimo había traducido la Biblia al latín, entonces más adelante fue traducida a todas las demás lenguas y llegó hasta lo que es nuestros días. Pero eso fue un proceso también de escribir todos esos libros, ¿verdad? Como lo tenemos hoy en día.
gracias a la época del Renacimiento, a la época moderna, cuando empezó a surgir la imprenta, cuando empezó a surgir el papel, entonces ahí fue que empezaron a escribir, a transcribir todos esos pergaminos, pues empezaron a transcribirlo en libros como lo tenemos hoy en día. Pero eran, mis hermanos, tanta cantidad de libros que hubo que escoger cuáles libros iban a estar plasmados en la Biblia y cuáles no. Y escogieron entonces 73 libros. Por eso entonces nuestra Biblia hoy en día está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestra Biblia católica tiene 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, para un total de 73 libros. Entonces, la Biblia de otras denominaciones cristianas, de los protestantes, solamente tiene 66 libros. ¿Y por qué esta diferencia de que, bueno, hoy en día ustedes ven muchas Biblias por ahí que no son católicas que tienen solamente 66 libros? Y esto es porque nosotros usamos un canon más largo y ellos utilizaron un canon más corto. ¿Y qué era el canon en ese entonces? El canon era el listado de libros que habían sido seleccionados pues para ser utilizados en la Biblia. Y esas personas que escribieron la Biblia, que el Señor le daba esas órdenes o mandatos, se llamaban agiógrafos. Esas personas que escribieron la Biblia se llamaban agiógrafos. Así es que, mis hermanos, de verdad tenemos que valorar profundamente la palabra de Dios, porque nuestro Dios es mediante ella que nos habla constantemente, que nos habla día y noche. Mira el tema de nuestro programa, ¿cómo se llama? Háblame, Señor, ¿verdad? ¿Y a través de qué? ¿Recuerdan cómo le habló a Samuel? Samuel, todavía siendo un niño, lo llamaba Samuel, Samuel, y le decía, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Hoy en día, tal vez no te hable Dios o Jesucristo como le habló a Samuel, pero sí te habla a través de su palabra. Y cada vez que nosotros estamos tan necesitados de escuchar una palabra de aliento, cuando estamos pasando situaciones difíciles, nosotros vamos directamente a la palabra de Dios, a la Biblia, y encontramos esa palabra de aliento que nosotros necesitamos. Entonces podemos decir, ¿qué es la Biblia? La Biblia podemos decir entonces, hay muchas definiciones, tú puedes sacar tu propia definición, pero podemos decir que es, como tiene 73 libros, que la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, por su Espíritu Santo y escritos por los hombres. La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios a través de su Espíritu Santo y escrito por los hombres. ¿Y cómo se llamaban los que escribieron la Biblia? Se llamaban agiógrafos. También, ¿en cuáles idiomas se escribió la Biblia? En 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y luego más tarde, desde el griego, fue traducida al latín o vulgata por San Jerónimo. Hay otra cosa importante que se me iba a quedar, aquí está. Después que la Biblia estaba escrita, ¿verdad?, traducida por San Jerónimo, seguía igual, todo de corrido, sin capítulos, sin versículos. Entonces, después que descubrieron la imprenta, vino este clérigo inglés, Stephen Langton, y dividió entonces en capítulos. Puso capítulo 1, capítulo 2, todos los capítulos que podemos encontrar en cada libro. Y luego más adelante todavía era difícil tú coger, si estaban estudiando la palabra de Dios, se hacía muy largo, no se sabía dónde uno se había quedado. Entonces, 3 siglos después,
fue dividida en versículos, que son esos números más pequeñitos que se encuentran en cada capítulo, por el impresor y humanista, o sea, un señor que era dueño de una imprenta, pues aprovechó y se llamaba el francés Robert Estienne, y ahí él dividió entonces, después que estaba dividida en capítulos, pues la dividió en versículos. ¿Para qué? Precisamente para fomentar el estudio de la Biblia, para que todas las personas pudieran estudiar. ¿Y ustedes saben cuál fue el libro más vendido del mundo? ¿Cuál es el libro más vendido de todo el mundo? La Biblia. La Biblia es el libro más vendido de todo el mundo, mis queridos hermanos. Así es que vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, a profundizar en ella, a no conformarnos con escuchar la cita de todos los días, las lecturas diarias, a no conformarnos con un audio, con un video, sino que después que la escuchemos, profundicemos entonces en la Biblia. Y queridos hermanos, ya como escucharon a la hermana que llamó, tenemos ese retiro que es el 21 y el 22 de octubre. El retiro es el 21 y el 22 del mes de octubre, mis queridos hermanos, viernes y sábado. Así es que aprovechen, porque de verdad hay mucha gente detrás de los tickets, mis queridos hermanos. Hay mucha gente preguntando ya por los tickets, ¿cuándo es? ¿Dónde lo conseguimos? Entonces, queridos hermanos, le animamos, viene el Padre Chelo con un equipo, y aquí nuestra querida Josefina también en la adoración, y otros hermanos que estarán aquí adorando y alabando el nombre del Señor. Es el retiro de sanación y liberación. Y más adelante vamos a traer un testimonio de una persona que recibió sanación en un retiro del Padre Chelo. Ya va a estar aquí dando su testimonio. Así es que, mis hermanos, gracias. Comienza el mes de la Biblia. Vamos a profundizar y a conocer más nuestra Biblia. Vamos a amar nuestra Biblia. Y estudien, para el próximo programa vamos a hacer un taller sobre los diferentes libros de la Biblia, cómo aprenderlos más fácilmente. Te invito que desde ya vayas revisando el índice de tu Biblia y viendo cómo se llaman los diferentes libros que lo conforman. Así es que hasta el próximo martes. Dios te bendiga. Haz de mí lo que tú quieras, hoy al igual que ayer, en el cielo y en la tierra. Oh Señor, háblame.